El tercero de estos reduccionismos es la reducción a lo interno. Hay una separación radical, heredera del dualismo cartesiano, entre el mundo privado, subjetivo, psicológico de las personas, sus pensamientos, recuerdos, deseos, sentimientos, aspiraciones, y el mundo público, objetivo y físico, de los entornos, es decir, el contexto, desde instrumentos y herramientas como los coches, monumentos, despertadores, que no tienen un carácter psicológico. Frente a este reduccionismo se propone el principio de la significación, que hipotetiza que gobernamos nuestra conducta mediante la creación y utilización de signos. Entre el medio y nosotros hay un conjunto de instrumentos, por ejemplo, el lenguaje oral y escrito, las matemáticas, dibujos, esquemas, etc., que dotan la función mental de un carácter mediado. Instrumentos que permiten regular y orientar nuestra conducta superando nuestras restricciones biológicas. Por ejemplo, un despertador nos ayuda a levantarnos por la mañana, una computadora ayuda a que hagamos el trabajo. También algunas plataformas pueden ayudarnos a conectarnos virtualmente. Por último, el cuarto de estos reduccionismos, la reducción a lo innato, tiende a dotar a los genes y los cerebros de poder causal, es decir, explicativo a la hora de entender la construcción psicológica. Y se llegan a exageraciones como el gen del alcoholismo, el gen de la inteligencia, etc. En contraparte, el enfoque histórico-cultural concibe el desarrollo humano como una construcción social, histórica y cultural que se realiza a través del andamiaje, el apoyo y la ayuda de los agentes sociales que enseñan el uso de los artefactos culturales. En línea con lo que venimos revisando, se considera que la conciencia debe ser el objeto de estudio de la psicología y la vivencia humana es la unidad de análisis, según Vygotsky. La vivencia constituye la unidad de la personalidad y el entorno tal como figura en el desarrollo. En el hecho de experimentar algo resuenan las características del organismo, los conocimientos previos, las experiencias, las características psicológicas y las características también del entorno, que son los rasgos del medio o de la situación, es decir, de lo que está sucediendo en el momento en el cual nos desarrollamos. Lo importante no es la situación misma en sí, sino cómo el sujeto la valora, la vive, la experimenta, la vivencia. El estudio de la vivencia, o dicho con otras palabras, los actos de significado, aquellas prácticas colectivas que dotan de unidad, sentido y propósito la realidad. Este es el objetivo de la psicología. De ahí la importancia también de los mitos, cuentos, leyendas y relatos que tiene toda empresa cultural, por ejemplo la iglesia, la familia, la política, etc. En resumen, la unidad de análisis en la psicología cultural es la vivencia, el sentido, significado, la experiencia, es decir, el modo como la persona valora, interpreta, juzga, percibe aquello que sucede y que le rodea. Es la vivencia humana entonces lo que subyace a toda la conducta, a las acciones o a la actividad. La cultura, por lo tanto, moldea la vivencia humana y a su vez es moldeada por la vivencia humana. La vivencia se construye culturalmente a través de la relación que establecemos con las personas, con los objetos y con los símbolos demás que nos rodean. Además, está sometida al cambio y transformación a través de crisis y puntos de inflexión en nuestro modo de valorarnos o de valorar la realidad, como puede ser un matrimonio, una migración, un cambio de trabajo, el nacimiento de hijos, etc. Sabemos que las personas se desarrollan de distinta manera en función del contexto en el que participan. La cultura distribuye los recursos de los grupos sociales que fungen como fuentes de sentido y significado, sus tecnologías, sus creencias religiosas, sus prácticas económicas o sus regulaciones jurídico-sociales. Es a través de la socialización, de la realización de actividades compartidas, cómo las personas incorporan, se apropian de estos conocimientos, creencias o prácticas. La vivencia permite crear y recrear la cultura. La cultura no es algo monolítico que está ya dado, que es algo que no puede cambiar. Es fruto de la negociación de significados y prácticas que un determinado número de personas realizan. Por ejemplo, el mole, que en algunas recetas de mole lleva chocolate, entonces en algún momento a alguien se le ocurrió ponerle de alguna marca de la abuelita o de Carlos V, ¿no? Asimismo, de acuerdo a las vivencias, puede ser significativo la expresión de nuestras preferencias sexuales, que van ganando terreno por la libertad de su expresión a nivel sociocultural. Por otra parte, los individuos contribuyen con su elemento personal a la cultura, co-construyéndola. Es casi imposible separar la conciencia o vida mental del aparato cultural donde esta vida mental se expresa.
se recrea y se construye. Es decir, por ejemplo, es imposible separar un estudiante de la institución educativa. Es imposible separar un hijo o hija, padre o madre de la institución familiar. A través de la participación en contextos socioculturales, formamos una cierta imagen de quiénes somos. Aprendemos los recursos e instrumentos necesarios para ser competentes en nuestra sociedad y nos socializamos interiorizando una serie de pautas conductuales, normas, códigos, registros, valores y creencias. Por ello, la mente y su contenido, estando en sintonía con el momento histórico y cultural, cambia y se transforma generación tras generación. El origen y carácter cultural del fenómeno psicológico se transmite, se crea y se